disposición, vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al eterno Dios por la vida que nos concede y dos, porque nos permite estar aquí reunidos. Eso es una ventaja muy grande. Para lo que estuvieron los hermanos de la iglesia primitiva, pues no se podían reunir así como nosotros para estudiar la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos el gran privilegio, siglo XXI, de podernos reunir y ponerle volumen al equipo y cantar a todo pulmón. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y yo quiero que abran conmigo sus Biblias, la palabra de Dios, en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, porque vamos a estudiar el tema o vamos a meditar la palabra bajo el tema la fe, según Hebreos 11. La fe, en Hebreos 11. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, ya sea en páginas o a través de sus celulares, en su móvil, Hebreos capítulo 11, porque vamos a estudiar la fe, según Hebreo 11. Entonces le voy a dar un dato importante. Número 1, hablando de la fe, existen varias clases de fe. Hay la fe natural, que toda persona tiene. Hay la fe en don del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12. Y está la fe, que se genera también a través de el conocimiento de las cosas, o certificar algo. Cuando hay un documento redactado en un acuerdo entre dos personas, o varias, o multilateral, como sea el pacto, entonces dice la autoridad máxima, doy fe, le pone un sello, que eso es verdad. La declaración de fe que toda iglesia tiene, un libro que se llama Declaración de Fe, allí están consignado todo lo que se cree la iglesia, porque también la fe es el creer. Otro dato importante mientras usted busca el tema de la fe en Hebreos 11, es que esta epístola fue escrita en el año 63 o 65. Corrían esos años cuando el escritor de Hebreos, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, los grandes eruditos de la Biblia, para investigar quiénes escribieron en la forma de la audiencia original, no se atreven a adjudicársela a ninguno todavía. De pronto por ahí en el año 3000 o 4000, en fin, si es que estamos. Entonces habrá los derechos de autor de esta epístola. Por ahora nos limitamos en decir el escritor a los hebreos. ¿Quién eran esos que recibieron esta información tan importante en la carta a los hebreos? Fueron judíos convertidos a Jesucristo. Estos fueron esparcidos en toda el Asia Menor y en muchas otras ciudades, fuera de Jerusalén, fuera de su patria. Pero hubo una persecución fuerte, en los cuales estos hermanos que hicieron decisión de fe, como nosotros la hemos hecho hoy día, ellos ya no resistían el tener fe en Jesús y querían volver otra vez a su antigua religión llamada el judaísmo. El judaísmo que estaba dividido en 3 denominaciones, como los fariseos, los saduceos y los esenios. En cualquiera de estos grupos pertenecía un judío.
y ellos eran regidos bajo el tema de la ley de Moisés. Pero al venir Cristo y la predicación del Evangelio, entonces se convirtieron a Cristo. Pero al haber mucha persecución por causa de Cristo, estaban perdiendo la fe en Jesús. Es por eso entonces que aparece el capítulo 11 en la epístola a los Hebreos, porque el escritor de esta audiencia original quiso alentarles y motivarles para que ejercieran fe en Jesús, porque la fe siempre tiene que escorar, llegar, plantarse, fundamentarse en algo o en alguien. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Fundamentar a los nuevos creyentes en Cristo, en Jesucristo. Darles a conocer a Jesús. Es por eso que en el Evangelio, en la epístola a los Hebreos, desde un comienzo, el escritor les va a decir: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y muestra en el capítulo 2 Jesucristo mayor o Jesucristo superior a los ángeles. Jesucristo superior a Moisés. Y en el capítulo 7 están mirando a Abraham, porque eran los personajes que tenían los judíos en su denominación o en su religión como altos. Se le tenía gran valor a los ángeles. Por eso el escritor le dice: ojo, que Jesús es superior. Se tenía a Moisés como el grande que daba cátedra de la ley, como un grande. Le dijo: ojo, que Jesucristo es superior a Moisés. A Abraham como el padre de la fe y venerado. Y el escritor a los Hebreos dijo: ojo, que Jesucristo es mayor que vuestro padre Abraham. Entonces vamos a entrar enseguida al versículo 1, porque quiero estructurar la enseñanza en esta mañana para que quede en sus mentes y que sea un riel para correr por allí como corre el tren. ¿Sí? Fácil. ¿Qué es la fe? Número 1. Número 2. ¿Qué nos da a entender la fe? Y número 3. El que no tiene fe, ¿qué consecuencias tiene que enfrentar con Dios? Y número 4, vamos a analizar, o para que nos sirvan como ejemplos de fe, muchas personas, muchos hombres y mujeres que vivieron en este riel de la fe. Son ejemplo para en el año 65 después de Cristo, o que Jesucristo murió en el año 33 y medio, y en el año 65 más o menos fue escrita esta carta para alentar a los hermanos, pero sigue como palabra viva y eficaz para enseñarnos a nosotros la gran verdad de la fe. Amén, gloria a Dios. De manera, hermano, que entonces, ¿qué es la fe? Y vamos a responder con el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así se define la fe. Y muchos pueden definir la fe, darle una definición cualquiera que sea. Pero nosotros nos vamos a basar en la definición de la fe hoy en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Y qué es la fe? Si alguien le pregunta a usted qué es la fe, usted rápidamente saca de su mente el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos y le debe decir tranquilamente: la fe es la certeza de la fe.
es la certeza, es la convicción. Entonces la fe tiene dos alas, dos términos en la que camina. Esta es la fe, pero tiene como mano derecha ser la certeza. ¿Y qué es certeza? Entonces nos podemos preguntar. Certeza es la seguridad, es el conocimiento que usted tiene de que aquello es así. Pero tiene la otra ala, el otro término que es convicción. ¿Y qué es convicción? Entonces nos preguntamos, le preguntamos al texto, ¿qué es convicción? Convicción es estar seguro de aquello que se ha declarado que es, en certeza. Entonces esto nos ayuda a nosotros a abrir la mente acerca de la fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene 3 niveles mínimo. Un nivel, falta de fe. Segundo nivel, poca fe. Y tercer nivel, fe total. Fe. ¿Sí? Algunos lo llaman la fe realizada, la fe en la totalidad, la fe plena. Ahí nos quedamos. Falta de fe existe en el ser humano, poca fe en el ser humano y fe plena en el ser humano. Niveles en los cuales hay que escalar y llegar y estar en lo más alto, en esa fe plena, en plenitud de fe, y así vivirá una vida en Cristo, sin menguar, sin titubear, sin que hoy sí y sí que mañana no, sino que se mantiene en un perfecto estado de fe, de creencia en Dios. Muy bien. Sabiendo entonces que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que por eso el apóstol Pablo escribió a los romanos diciéndole, porque por la fe andamos y no por vista. Por ahí podemos percibir a Jesucristo, la deidad de Dios. Es por fe. Por eso escribió San Pablo también a los romanos en el capítulo 1, versículo 17, diciéndole, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y como está escrito allá en el libro del profeta, mas el justo por la fe vivirá. Así que entonces, como hay un nivel de fe que el ser humano vive, y vamos a ver la falta de fe. Sí, le voy a dar un ejemplo. ¿Quién tuvo falta de fe? Y no es porque no sea una persona creyente en Dios. Sí es creyente en Dios. Lo que pasa es que eso es un nivel de fe en Dios. Y cuando 2 ángeles se le presentaron, o un ángel se le presentó, muchas gracias mi hermana, se le presentó a Abraham y a su esposa, señores ya mayores de edad. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la edad que ellos tenían cuando eso, y no tenían hijos. Entonces le dijeron que iba a tener un hijo, y esa señora lo que hizo fue reírse. No, con esta edad nosotros tan viejitos, que vamos a tener hijos, por Dios. Sí, falta de fe. El que tiene falta de fe en ese nivel, aunque venga un ángel vestido con las alas y blanquito y le diga, vea, usted va a tener esto, no cree. Y no es porque no esté en Dios, lo que pasa es que es un nivel. Ah, pero eso fue en el Antiguo Testamento, hermano Luis. No, le muestro un ejemplo del Nuevo Testamento.
habían matado a Jacobo y tenían a Pedro allá en la cárcel para el otro día madrugar y matarlo. Pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Hechos capítulo 12. Y entonces cuando milagrosamente Dios responde a la oración de los hermanos que estaban orando por allá en una casa, le rompió literalmente las cadenas que tenían atado a Pedro y lo sacó en medio de todos y ninguno de los guardas se dio cuenta, porque allí estaba la acción divina de Dios y lo llevó y Pedro llegó. Y esta muchacha, cuando abrió la puerta y vio a Pedro, cerró otra vez la puerta y se fue. Mira, Pedro, ¿cómo así? Sí, Pedro es, él es, yo lo vi. No creían, falta de fe, aunque estaban orando. Es posible que el banco le llame a usted, mire, aquí tiene 10 millones de pesos y usted orando por 1 millón para construir o hacerle algún arreglito a la casa. Y yo, no, yo no sé, eso es mucha plata. La rechaza. Está metiendo hojas de vida en las empresas y de pronto lo llama a una empresa grande de gran renombre. No, pero si yo estaba buscando, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Pues Dios mío, no estaba orando por un empleo digno. La falta de fe en ese nivel, en esos momentos, uno no lo puede creer. Que estaba orando porque estaba enfermo y luego se le desapareció eso, pero yo no puedo creer, pues yo voy a ir en el médico a hacerme un examen. En vez de decir, gloria a Dios, ya no tengo ningún tumor, ya me quitó, pero es la falta de fe que tenemos. Y no vaya a creer que Dios le está diciendo quién dijo o lo va a desechar por eso. No, ese es un nivel en la que está. Necesitamos aumentarlo entonces a poca fe. Y les voy a dar un ejemplo de poca fe. Vieron que venía un fantasma en el mar y dijeron ellos, ¡un fantasma! Los apóstoles, y dicen, no, no teman, yo soy, dijo Jesús. Y cuando dice Pedro que era el más lanzado y el que hablaba más entre ellos como líder, dice, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro enseguida, vea, sobre las aguas, claro. Pero cuando iba llegando, lo que vio al lado fue unas olas. Y él sí sabía el alto peligro que había en las olas del mar cuando está en ese estado. Pues matan. El que tiene poca fe, su característica es que sí cree en Dios, cree la promesa, le hace caso, pero ¿sabe qué? Fundamenta su fe en un momento de las circunstancias que cree, que él conoce que son peligrosas y no avanza. Y dijo, sálvame. Y Jesucristo asió de su mano y le sacó porque el poder es de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que la duda le viene a uno por lo que conoce. Usted sabe que una deuda en el banco es dura. ¿Y con qué te voy a pagar después? Uy, si yo me quedo mal, entonces me van a salir telefoneando diario. Y por eso no coge el crédito. Usted sabe que en una empresa seria y grande, cuando le sale allá, uy, pero es que yo tengo que madrugar a las 4 para estar allá porque allá le hacen poner a uno la huella para entrar. Y no, yo no estoy acostumbrado a eso, porque todo lo que tiene a su alrededor lo limita. Por eso su fe se le hace pequeñita, de poca. Y el otro nivel es la falta de fe. Cuando está en esa falta de fe, la persona es posible que se retire de la fe en Jesús. Es posible que las personas abandonen
Por eso usted cuando ve en la iglesia muchas sillas vacías, que ahí se sentaba el hermano. Ay, hermano, ay, hermana, y yo usted no la ha visto más. No, es que, no, yo no sé, me caí, me fui al mundo. Se van al mundo, dejan de alentar a otro. Por eso Jesucristo una vez, y esto está para los líderes de la iglesia. Ojo, hablo con ustedes, líderes de la iglesia, en cualquier área, porque llegó Satanás y le pidió a Jesús, a los discípulos, para zarandearlos como a trigo. Las zarandas eran muy conocidas en Israel. Cualquiera conocía una zaranda porque era pueblo cultivador para cernir el trigo de la paja y salir la pepa real. Y en algunas veces 4 o 5 hombres maquiando esa zaranda y ya. Gracias a Dios porque hoy tenemos energía y hay zarandas con la energía para los albañileros, para zarandear la tierra. Sí, la arena, sacar la gruesa a un lado y la delgadita para hacer todo ese repello, lo que usted ve bonito, porque lo zarandearon. En la casa es conocido. ¿Quién no conoce un sedazo? ¿Quién no conoce un colador? A los hay pequeñitos, los hay grandes y más grandes. Y ya ahí cuando el jugo, ahí mismo las semillas, al sedazo y quedan. Así es. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y vuelto, ven y confirma a tus hermanos. Jesús sabía el problema que iba a enfrentar Pedro. Ya en otro evangelio registra, y ahí mismo en el versículo 34 de Lucas 22, 31 al 38 está la historia. Entonces, dice, ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Y enseguida sale Pedro como el más bravito y dice, no, si todos te dejan, yo no. Si es posible yo dar mi vida por ti, la voy a dar. Sí, el creerse uno, mire que el que esté firme no caiga, dijo el apóstol después en la doctrina. Entonces tengamos cuidado, que una falta de fe puede venirnos en un problema fuerte en el momento que usted menos espera. Usted que está en el liderazgo especialmente, le puede llegar una falta de fe por un problemita que le venga. Y entonces va a dejar tirado el ministerio que el Señor le ha dado. Aquí entonces, hermano, es necesario de tener la certeza, la convicción de lo que es la fe. Andando sobre estos 2 fundamentos, va a andar bien en fe, sin extremismo. Va a andar en fe, sin que esté tan liviano en la vida cristiana, sino que anda en rectitud con el Señor. Muy bien, ya le dije que la fe se le viene a uno a constituir, la fe plena, a medida que conoce en quién está fundamentado. Es por eso entonces que tenemos que entender ¿en quién estamos? En el versículo 3 de Hebreos 11. Allí vamos a encontrar el entender, lo que nos da a entender la fe. Sí, dice el versículo 3 de esta manera. Por la fe, ¿qué? Por la fe entendemos. La salvación es por creer en Jesucristo.
Pero el conocimiento es por entender la Biblia. Usted por creer en Jesucristo no va a tener fe. No. La fe le viene a usted subiendo la escalita. Sí, ese nivel, a través del conocimiento que usted tenga y pueda entender bien las Sagradas Escrituras. ¿Cómo así? El apóstol Pablo lo escribió. Porque la fe viene por el oír. Entonces ánimo a leer y entender la palabra de Dios. La Biblia, la palabra escrita. ¿Sí? No viene por una revelación en sueño que Dios le dé. Eso es un aliciente para usted. Pero lo general es la Biblia. Si usted aprende a estudiar la Biblia, entonces va a aumentar su fe sólida, plena en Dios, porque va a conocer el autor y consumador de la fe. Amén. Hebreos 12:2. ¿Sí o no? Es Jesucristo el autor. Y si lo conocemos a Él, puede venir las olas. Y no quitamos la mirada de Jesús, porque lo conocemos. Porque lo conocemos. Puede venir la angustia por la economía y no nos deja quitar la fe en Jesús. Puede venir la persecución por causa de su nombre y me hago matar. Porque así fueron los discípulos. Y cuando Pedro lo iban a matar, según la historia, y lo iban a crucificar como Jesucristo, y dijo: no, yo no soy digno, porque conocía a Jesús. Amén. Lo conocía. Cuando usted, por eso Pedro fue en otro madero, en otra forma de cruz crucificado, y no como la de Jesús. Porque conocía el sacrificio que hizo Jesús allá en el monte del Calvario. Cuando conocemos a Jesús, entendemos por la fe cómo fue constituido el universo. No necesito de tener ninguna clase que me expongan de la teología, del método teológico, para mostrarme que existe Dios. No, estoy convencido, lo conozco. Es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De manera entonces que aquí está el entender la palabra de Dios. Esta fe nos hace a nosotros subir un nivel más. Y más, y más. Cuando venga a ver, ni es usted un fanático, ni es usted un liviano, ni es usted una persona común y corriente, sino que vive una fe centrada, plena en Dios, y nada lo hará mover. Han pasado 42 años de mi vida cristiana. Yo me convertí en 1981. A Cristo Jesús. Me convertí. Eso se llama conversión. Ejercí fe en Dios y me di la tarea de memorizarme un librito de bolsillo que salió que decía todo lo que usted debe conocer de Jesucristo. En los 3 evangelios sinópticos. Todo eso me lo leía. En el flete en el 1989, que fui graduado por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, enseñan la vida de Jesús. Y el Evangelio según San Mateo me di la tarea de tirármelo a la mente para conocer a Jesús. De su infancia, del capítulo 1, comenzando la genealogía de Jesucristo de Mateo 1, hasta llegar a Mateo 28, Jesús resucitado.
Eso le da fe. Puede venir situaciones difíciles, pero no se va al mundo, ni se vuelve atrás, ni se va a la antigua religión. Estoy en Jesús. Si usted ha permanecido, ¿cuántos años hace que usted se convirtió y está sirviéndole al Señor? No le hace que unas veces viva en falta de fe, otras veces en poca fe, otras veces en plenitud de fe, pero aquí está fundamentado porque puede decir abiertamente: yo sé en qué he creído. A mí una señora me decía: es que yo sé en qué he creído. Yo he creído en Jesús, yo no he creído en pastores, yo no he creído en religiones, yo no he creído en iglesia, yo he creído en Jesús. Venga lo que quiera venir, yo permanezco en la fe en Jesús. Eso es fe. ¿Qué es lo que le pasa a la persona cuando no ejerce fe en Dios? Versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tiene fe, vaya desde ya listando las palabras, decirle al Señor, como los discípulos, porque eso es común. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos sí estaban considerando el valor de la fe en Jesús. Y si estuviera la fe como el granito de mostaza, así pequeñito, le podías decir a este sicómoro, a estos árboles o a este monte: trasládate, pasa al otro lado, y Él lo hará. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que accionar en fe, eso le va a ayudar a usted para ver también milagros, para ver la gloria de Dios. Dios se va a derramar con poder, y toda palabra que salga de su boca, Dios la va a respaldar, porque tiene una coinonía, tiene una buena relación, tiene una buena amistad con Dios. Pero aquel que no tiene fe para hacer las cosas en Dios, entonces desagrada a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso se requiere tener fe en Dios. Ojo, fe en Dios. Porque existe la fe en Dios y la fe en otra cosa. Pero la fe en Dios le va a ayudar para ver su gloria, su poder, sus maravillas, las señales. Y cuando se ve todo esto, la fe inmediatamente también aumenta. Así que, en segundo lugar, o en tercero, primero es tener el conocimiento pleno y tener esto para subir de nivel de fe. Segundo es entender la palabra de Dios, y eso le va a ayudar a tener fe. Y tercero es poder agradar a Dios, ejerciendo fe en Dios. Así que, hermanos, tenemos ejemplos de fe. Cuando buscamos un modelo, se hacen las cosas mejores. Cuando tenemos al frente algo que nos esté guiando, que nos muestre, alguien que estuvo una experiencia primero, y eso está muy común entre nosotros. Yo te lo digo porque yo tuve la experiencia y no quiero que tú caigas en eso, en ese error. Yo te voy a compartir esta experiencia, y siempre está una persona compartiendo su experiencia con otro para ayudarle a avanzar mejor y que no sufra lo que él sufrió. Pues para eso quedó escrito en la Biblia hombres y mujeres que ejercieron fe en Dios.
para ejemplo de nosotros, y esto nos va a ayudar. En el versículo 2 encontramos un ejemplo de fe. Analícelo ahí para que vea usted. ¿Quién es ese ejemplo de fe? En el versículo 2, por la fe, ¿sí? No, en el versículo 4. Abel. ¿Cuál es el ejemplo de fe de Abel? Mire, en el tiempo, o eso se llama la dispensación de conciencia, del Génesis capítulo 2. Entonces, cuando salieron del huerto del Edén, para conocer que obedecían a Dios las personas, todos los descendientes de Adán y Eva, ya en conciencia, entonces ellos armaban una parrilla, ponían allí un fogón y ponían el sacrificio. A eso se le llamó ofrenda, la ofrenda quemada. Ahí aparece por primera vez. Y cada persona de lo que hacía, ofrecía. De la actividad que él tenía, de eso daba. No era que si este era cultivador de granos, entonces Dios le iba a exigir carne, no, sino que él ofrecía esto. Caín y Abel, todos dos ofrecieron a Dios, pero el uno lo hizo, Abel lo hizo con fe, y Caín lo hizo sin fe. ¿Qué es lo que sucede? Que el que no tiene fe no agrada a Dios. Hay otro ejemplo aquí, entonces, aplicamos. Cuando usted vaya a dar algo, dice, es que ya eso pasó, ya no se dan ofrendas. Ofrendas sí se dan. Usted me puede dar ofrendas, yo le puedo dar ofrendas. Y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Porque el apóstol dice, y todo lo que hagas. Ya ustedes saben el resto. Pero algunos no lo saben, entonces yo lo digo. Hágalo en el nombre del Señor Jesús, sea de palabra o de hechos. De palabra es que usted ha sido formado en un conocimiento. Usted tiene una profesión que le costó 5 años en una universidad. Sí. Que le costó millones de pesos para estudiar. Sí, esa es una verdad. Pero una gran verdad es que usted debe dar conocimiento a aquel que no tiene la posibilidad de ir al centro universitario. No todo con certificado, con diploma ni nada, pero ¿qué le cuesta de ofrendarle un conocimiento para que esta persona haga las cosas mejores? Si usted sabe hacer un arroz sabroso, bueno, con poco dinero, ¿por qué no se lo enseña a una persona que no sabe? Dele ese conocimiento, ofréndeselo, que usted se muere y nada se va a llevar. Pero qué bonito, ahí se murió la hermana Julana, pero me enseñó esto. Gracias a Dios, con esto yo me defiendo. Sí, señor. Predicaba en Ciudad Bolívar, municipio de acá de Antioquia. Y cuando decía yo, vea hermanos, hay que enseñar, porque la enseñanza era enseñar al otro. Y hay un rico en la iglesia hueleyana, uno de los ricos, no de la iglesia, sino de la región, almacenes, ganado, finca. Y él sostenía al pastor, porque tenía dinero. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los hermanos, o todos, pobres. Y cuando yo terminé de enseñar eso, enseña lo que enseña. Ayuda a tu hermano según Isaías. El hombre se echó a llorar sobre mí. Y un señor ya me dijo, yo sé cómo hacer dinero.
y he sido una persona mala en no enseñar a otros. Yo siempre digo que trabajen como yo he trabajado para tener. Desde hoy en adelante me voy a dar la tarea de enseñar a cada hermanito para que haga dinero. ¿Sí? Haga eso. Haga eso, hermano. Usted sabe qué hacer. Usted tiene un conocimiento, ofréndelo. Ofréndelo. ¿Usted cree que estudiar teología es fácil? Eso es duro. Porque a nosotros nos toca trabajar y estudiar. A mí me tocaba fuertemente presentar todas mis tareas en teología y también trabajar en la iglesia, porque yo comencé a trabajar en el ministerio desde 1987. Ya, frente de iglesia, pero estudiar también. Y es duro. Y en 1989 me casé, más duro. Vinieron los hijos. Más duro. Sí. Me mandaron del Bajo Cauca acá a la ciudad de Medellín. Un pueblerino y un pelado para venir a la ciudad de Medellín para fundar iglesia en Bello, donde era el peligro más grande que había con las pandillas. Y ahí estábamos. Y ahí estábamos hasta que fundamos la iglesia. 3 años nos dieron la misión interamericana para fundar, hasta que constituimos al pastor Jonás Ará. Allí estábamos. Eso es duro, trabajar y estudiar. Pero cada que yo estoy al frente de un solo hermano, de uno solito, porque yo no necesito púlpito para enseñar, ni necesito lugares especiales, solamente. ¿Sí? Lo hago, pero no solamente. Tomándonos un tinto, o al lado en la buceta y mientras vamos ahí. Si me toca el tema, yo le doy con toda mi alma el conocimiento. Sí, eso. Una de las profesiones que yo tengo es de la vigilancia privada. Y a muchos vigilantes los he cogido nomatico y les voy a decir, mire, mi experiencia es esta en vigilancia. Eso que yo tengo. Yo soy profesional en la vigilancia privada. Entonces, ¿qué pasa? Compartir eso. ¿Qué cuesta? Si yo me voy a morir mañana, pasado mañana, pues, ¿por qué no darle la experiencia y el conocimiento a este muchacho? ¿Sí? Así, cualquier otra área de lo que usted sabe, ofréndelo. ¿Y ofréndelo con qué? Con fe. Póngale fe, porque ¿qué fue lo que no le agradó a Dios en la ofrenda de Caín? Que no. Y el versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios recibió la ofrenda de Abel porque la ofreció con fe. El Abel lo lleva al amor, sí, claro. Entrevistaba, bueno, ¿y qué es lo que usted le hace a estas arepas? Me le vi una entrevista acá a un señor acá en Medellín y dice, no, la fórmula es el amor. Hágalo con amor, sí, hágalo con fe. Cuando se hacen las cosas con fe, va a bendecir y es bendecido. Bendice al otro y uno también es bendecido. Así que ofrende con fe y eso nos va a ayudar a todos. Muy bien, vemos otro ejemplo entonces, porque nos da un poquito de tiempo aquí. Otro ejemplo en capítulo 11 del versículo, cualquier sea el versículo que usted quiera, que de ahí para adelante hasta finalizar, todos son ejemplos de fe. Abraham estaba ya bien cómodo
en su ciudad. Y le digo, es necesario que salgas, te vayas. Capítulo 12 del Génesis. Allí está el llamado de Abraham. Capítulo 17 del Génesis. Allí está el pacto hecho con Abraham, cuya señal es la circuncisión. Esa es la señal del pacto de Dios con Abraham. De manera entonces que Abraham obedeció por fe, pero otra prueba de fe se le presenta al hombre más tardecito. ¿Cuál es? Dios le pidió al hijo para sacrificarlo en el monte de Moriah. Y cuando iba llegando allá, aún el hijo le preguntaba, ¿y dónde está? Dios, vamos. Y siguiendo por la fe, ¿cómo iría por dentro Abraham? Pero no, tengo que tener fe en Dios. Si Él me mandó, así lo hago. Su final fue feliz. Otro ejemplo de fe. La mujer, Rahab, y ahí José y muchos otros. Termine de leer todo este capítulo 11 de Hebreos. Estos hombres y mujeres le van a dar a usted un nivel de fe por la experiencia contada de ellos. Y cuando usted tenga una experiencia de fe, cuéntesela a otro. Dígale que eso le va a ayudar también a mejorar su nivel de fe. Y eso le va a ayudar a estar en Cristo Jesús. Pedro se le encomendó esto, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, que tu fe no falte. Y vuelto, o sea, en otra traducción le dice, cuando te arrepientas, porque le costó a Pedro esto, duro, lloró, y lloró amargamente. Negó a Jesús 3 veces, antes que el gallo hiciera kikiriki. El hermano Luis no ve kikiriki, yo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto le costó a Pedro, pero vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es confirmar en Lucas 22:31? Confirmar en otra versión le dice animar, ayudar que aquel salga a flote de su problema. Y usted va a mirar a Pedro escribiendo las 2 cartas. La carta primera escribió a los hermanos expatriados del Ponto, de Galacia, de Bitinia y de toda el Asia Menor, aumentándoles, ayudándoles a sostener en la fe. Busque los textos que hablan de fe allí y usted los va a encontrar. Pedro siempre fundamentando la fe de los hermanos en Cristo Jesús. No miren otra cosa, no miren a Nerón, no miren a ninguno de estos emperadores romanos que los están persiguiendo, porque era todo un sistema político del gobierno romano en el siglo I, en los años 68 al 70, contra ese grupo de cristianos que había. Y era contra ellos, para exterminarlos, para acabarlos. Y en el año 68 a 69 viene la tribulación. Pero ahí estaban los hermanos. Te he puesto la fe en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y allí estaba todo ese espectro cristiano de creyente en Jesús, haciéndose matar por la fe en Jesús, porque su fe no estaba fundamentada en lo otro. Y le viene una gran tribulación a la iglesia generada por la bestia de el Nerón. Y
aquel Tito, general Tito Vespasiano, entró a Jerusalén, sitió a Jerusalén en el año 70 y derribó el templo. Allí se cumplió la profecía de Jesús. Ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y en el año 70 Tito Vespasiano entró a Jerusalén con sus huestes, más de 2000 hombres armados, y destruyeron el templo que había construido Herodes, más majestuoso que el de Salomón, y todo eso lo acabaron, lo volvieron nada. Lo que ustedes ven ahorita en Jerusalén es un templo grande, semirredondo, que eso se llama la mezquita de Omar. Eso es de los musulmanes. Pero allí estaba la fe de los creyentes, no se quitaba. Y allí entraron entonces y acabaron el sistema religioso. Todos los sacerdotes, sumos sacerdotes, todos los fariseos, saduceos que estaban en el momento dado en contra de Jesús, como no tenían fe en Jesús, fueron totalmente acabados. La historia la cuenta Flavio Josefo, un escritor. Eran ríos de sangre por las calles de Jerusalén. Eran ríos. Era la sangre que corría de las personas no creyentes en Jesús, que no tenían fe en Jesús. ¿Por qué? Y entonces los cristianos, ¿qué? Jesucristo ya les había dicho: cuando venga este tiempo, ustedes huyan a los montes. Y si allá en esta ciudad váyase para la otra. Por eso quedó el remanente de Israel, los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros tenemos también, heredando la fe de los judíos, del remanente de Jesús, y por eso estamos aquí. Y no importa lo que venga, hambre, tristeza, venga lo que quiera venir, ni la muerte, ni el Hades, ni la vida nos hará separar del amor que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a memorizarla, Dios, para fundamentar la fe, para conocerte más, Señor Jesús. Para conocerte más, Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Aquí está tu palabra. Ayuda a mis hermanos para estudiarla, para fundamentar su fe. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti. Quiero en esta mañana, en los minutos que nos faltan,